Lucas Navarro es el presidente del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio. Lucas, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Bueno, primero queremos conocer las motivaciones de esta toma de posición por parte de la Bolsa en torno a este tema. Bueno, existe una preocupación por una serie de medidas que se vienen tomando en los últimos tiempos, como las que mencionabas, que en definitiva tienen un efecto de generar desconfianza y afectan en definitiva los incentivos a invertir en nuestro país en una situación tan delicada por la que estamos atravesando. O sea, entonces, en un momento en donde el país y la economía está siendo fuertemente golpeada por la crisis sanitaria, lo que necesitamos es señales claras respecto a qué va a pasar a futuro, qué decisiones se van a tomar en torno a las distintas políticas que afectan al sector empresarial hacia el futuro, y vemos que las señales que estamos recibiendo son preocupantes. Entonces, mencionabas recién el tema de la moratoria. Bueno, es bueno en el sentido de que para muchos contribuyentes, considera que la moratoria va a alcanzar a más de 900.000 contribuyentes. Sí, efectivamente. Y corresponde a deudas por el equivalente a 500.000 millones de pesos. Pero tenés que un contribuyente debe 10.000 millones de pesos. Claro. O sea, el 2% de esa deuda corresponde a un contribuyente. Si todos los que deben esos 500.000 millones de pesos fueran igual que esa persona, estaríamos hablando de 50 personas. Imagínate. Claro, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que además estás mencionando una cifra que merece ser actualizada, porque si eso se tuviera que pagar como corresponde, la deuda concretamente del señor Cristóbal López, si la fuéramos a pensar lo que era en su momento en dólares y lo ponemos al valor del dólar de hoy, sería una cifra muy superior. Es una cifra altísima. Entonces, tenés por un lado que desde ese punto de vista la medida es regresiva, porque cuando se habla de por ejemplo, la parte de política tributaria, tener un sistema más progresivo, que al mismo tiempo se están haciendo anuncios que luego se desmienten, pero señales que indican que va a incrementarse la presión tributaria y que incluso se está apuntando a ser más progresivo el sistema, que es algo deseable, pero es algo deseable en países donde la presión tributaria promedio es baja, no en Argentina que tenés una presión tributaria de base muy elevada. Pero un sistema progresivo de impuestos es uno que aquel que tiene más capacidad contributiva paga en proporción de su ingreso una tasa más alta que aquellos que tienen menores ingresos. Seguro. En la parte de la moratoria, eso es totalmente regresivo la medida que se está tomando, no está aplicando un criterio de ese sentido. Entonces, hay una suerte de asimetría en la posición. Exactamente, hay un doble discurso. Como decir, para esto soy progresivo, para esto otro no. Claro. Después tenés otras medidas que también son preocupantes, como la decisión vía decreto de necesidad y urgencia de declarar como servicio esencial a las telecomunicaciones. Eso provocó en el mundo un impacto pero terrible. Eso incluso ha llegado a preocupar. Sobre todo en un momento en donde el mundo depende de las telecomunicaciones, porque se meten con Internet también. Eso ha llegado a generar preocupaciones en distintos países. A ver, uno ve la regulación de la mayoría de los países del mundo y parten diciendo para la tarificación que el mejor mecanismo de asignación de los recursos es el mercado, pero que la regulación se fundamenta solo en los casos en que la asignación del mercado no es suficiente. Exacto. Entonces, en casos donde hay monopolios naturales, externalidades, imperfecciones de mercado, solamente en esos casos se justifica una regulación que trate de corregir esas imperfecciones de mercado para hacer que el mercado funcione de la mejor manera posible. Son las aclaraciones que se han hecho concretamente desde Noruega, desde Suecia. Eso pasa en todas partes del mundo. Ese lamentablemente no es el criterio que está teniendo en mente con este tipo de anuncio, y por el contrario, entonces está generando el efecto opuesto, o sea, es una intervención excesiva en el mercado que significa que la asignación de los recursos va a estar muy lejos de ser eficiente, de acuerdo a lo que se está anunciando, o hay riesgos de que eso ocurra, y en definitiva hay riesgos de que se retrasen las inversiones en el sector, de que la calidad de los servicios en el sector se deteriore, de que la cobertura, que el alcance, digamos, al acceso a las telecomunicaciones en un país con una geografía tan extensa como la Argentina se vea
digamos, se ve amenazado por este tipo de medidas. Claro, sobre todo cuando uno piensa en la propensión que siempre se ha tenido por parte del peronismo y más concretamente del kirchnerismo de quedarse, que se quieren quedar con todo. En definitiva quieren manejar absolutamente todo. Querían quedarse con el manejo del comercio exterior de grano, que fue lo que pretendían. La punta de lanza era Vicentín, la gente se opuso. Pero al propio tiempo, por ejemplo, en momentos en que se sabe que el teletrabajo es una consecuencia inevitable y que se produjo con un crecimiento increíble, se la viene a regular, pero se la regula mal, se la regula al revés, se la regula con atraso, sin tener en cuenta la realidad, el pragmatismo. Básicamente ahí también tuvimos nuestra posición puesta de manifiesto, y la preocupación y lo que uno advierte en la regulación del teletrabajo es que en definitiva está hecho para ser funcional a la estructura extremadamente rígida del mercado laboral que existe hoy en día. Claro. En definitiva está hecho a la medida, digamos, de lo que es la ley de contrato de trabajo actual, y no contempla los avances tecnológicos que estás observando. Pero, si hay una ley que atrasa es precisamente la ley de contrato de trabajo. Entonces, en definitiva, también te está dando el sentido contrario al que uno apunta con esto de tener la posibilidad de acceder a la tecnología, de adoptar tecnologías para facilitar la inserción laboral de grupos de la población que tienen problemas serios para insertarse exitosamente, como las mujeres, por ejemplo. Entonces, los jóvenes también. Entonces, en definitiva, una medida que podría generar más empleo, si estuviera regulada de manera adecuada, termina teniendo el efecto contrario. Entonces, hay más ejemplos, lamentablemente, que dar respecto de regulaciones y que son preocupantes, en definitiva, y que hacen a nuestra economía menos competitiva, menos atractiva para el inversor, y en definitiva que reducen el potencial de crecimiento de nuestra economía y de desarrollo, que es algo que necesitamos de manera imperiosa para salir de la situación. Efectivamente, porque vemos que se va a contramano del mundo, pero no estamos hablando del mundo, del viejo mundo o de los Estados Unidos, estamos hablando de países que nos están rodeando. El caso de Chile, el caso de Paraguay, inclusive, que era un país que está muchísimo más atrasado, de Bolivia, de Uruguay, es decir, y por algo hay éxodo de inversiones que tendrían que ser para Argentina y éxodos que van hacia esos países. Solamente el anuncio determina la decisión de atrasar inversiones o de desviarlas hacia otros países, lamentablemente es así.